psicoanálisis. Eh, a través de diferentes teorías, ¿cierto? De diferentes trabajos que han hecho a lo largo de su propia vida, por ejemplo, con Alport, ¿cierto? Que recoge todas las definiciones de personalidades y llegamos, ¿cierto? A ese punto en donde él nos dice que la personalidad de alguien es un conjunto, ¿cierto? Es una mezcla entre temperamento y carácter, ¿cierto? Eso que traemos como carga genética, ¿cierto? El temperamento y el carácter como hábitos de comportamiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Estuvimos viendo, ¿cierto? También la respuesta un poco de Freud por la superficie con respecto a cómo él define lo que es la personalidad y nos hablaba de estos 6 conceptos clave: yo, el ello, el super yo, la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Y para entender parte de eso, ¿cierto? Sobre todo lo que era el subconsciente, que es un estado intermedio entre la conciencia y el inconsciente, les decía que tenían que ver una película, que era Focus, ¿cierto? Maestros de la estafa. Y de ahí pasábamos a esta teoría que nos muestra otro psicólogo, ¿cierto? También padre del psicoanálisis, al igual que Freud, que es Erik Erikson, ¿cierto? Y nos dice este sujeto que eh, toda persona a lo largo desde su nacimiento hasta su muerte va pasando por 8 etapas, que en cada una de ellas se ve enfrentada a un desafío, y que de ahí, ¿cierto? Se van configurando prácticamente dos maneras de salir frente a ese desafío, ¿cierto? O lo hacemos de manera exitosa, o lo hacemos de manera fracasada, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes, es lo que están viendo ahí en la pantalla, eh, en donde desde el nacimiento, ¿cierto? Se va configurando eso. Confianza versus desconfianza, autonomía, vergüenza y duda, de los 4 a los 5 años iniciativa versus culpabilidad. Sobre todo en estas 3 primeras etapas hay un 100% de responsabilidad del adulto, después en esta cuarta etapa hay y quinta hay una responsabilidad compartida, en esta tercera, perdón, en esta cuarta etapa es más responsabilidad del adulto, después en esta quinta etapa más responsabilidad cada sujeto, cada persona, y después ya en la juventud adulta, que es aproximadamente desde los 20 años en adelante, 25 años en adelante, ya cada uno de nosotros se vuelve responsable, ¿cierto? De lograr el éxito. Eh, y así vamos a llegar hasta la última etapa, ¿cierto? La madurez, desde más o menos los 55, 60 años, en donde vamos a ver a las típicas personas, ¿cierto? De esa edad en adelante, donde se sienten o satisfechos con lo que han vivido, ¿cierto? A lo largo de toda su vida, o se sienten que han perdido el tiempo, ¿cierto? Que la vida ya se agota, que el tiempo se termina y que por lo tanto hay un temor a la muerte. Aquí es donde se agudiza este temor a la muerte, precisamente por no sentirse satisfecho con lo que cada una de esas personas ha logrado, ¿ya? O no ha logrado a lo largo de su vida. Y esto era un poquito lo que es la teoría de Erickson, ¿ya? Recuerden que esto lo estamos viendo a manera bien superficial. Recuerden que la reducción de una teoría eh, llega a ser incluso hasta bien complicada, porque en un par de minutos no se puede acotar toda la teoría de un sujeto. Y por lo mismo les preguntaba si alguien la buscó, porque les recordaba que esta misma imagen, ¿cierto? Está en internet, hay muchas personas que explican esto, hay muchas imágenes, ¿cierto? Que van destacando, ¿cierto? Ciertas características propias de la parte exitosa, ¿cierto? Y la parte fracasada. Ahí la idea es que cada uno de nosotros fuésemos viendo eh, y haciendo un análisis propio, ¿cierto? De nuestras propias vidas, nuestras propias experiencias, lo que hemos logrado, ¿cierto? Lo que nos falta por mejorar, sobre todo para los que estamos de esta quinta etapa, ¿cierto? De esta sexta etapa en adelante, donde ya nosotros, cada uno de nosotros, ya es responsable de su propia vida. Y si hubieron cosas, por ejemplo, si me siento como malo para algo, que eso está más que nada relacionada en la tercera etapa, ¿cierto? De los 4 a los 5 años, un poquito más, un poquito menos, no siempre es exactamente esa edad,
pero supuestamente el adulto era el responsable, ¿cierto? El adulto de quien nosotros éramos cargo, o que se hacía cargo de nosotros, ya no le puedo traspasar esa responsabilidad, yo tengo que solucionarlo. Ahora yo soy el que tengo que sentirme bueno para lo que en ese minuto me sentía culpable, que me sentía malo para algo. Eh, yo tengo que ser capaz, ¿cierto?, de sentirme no inferior, ¿cierto?, con ganas de hacer las cosas. Me tengo que sentir seguro. Entonces yo tengo que ir buscando, ¿cierto? Y tengo que ir sopesando, lamentablemente, los fracasos que mis adultos responsables no fueron capaces en su minuto de lograr, ¿ya? Y es por eso que es bueno en este sentido, ¿cierto? Mirar esta teoría y vernos a nosotros mismos para poder ir, ¿cierto? Logrando el éxito. Si no se logró en ese minuto, lo podemos lograr ahora, ¿ya? Que en cierto modo es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Ya que en su minuto no pudieron, ¿cierto?, terminar sus estudios, ahora sí lo están tratando de lograr. Eh, y es lo que quieren optar, por cierto, lograr esta, eh, este título, ¿cierto? Este estudio, esa satisfacción de poder terminar los estudios de enseñanza media, ¿ya? Y ya le está quedando poquito en ese sentido, porque ya pasaron por la básica, ¿cierto? Pasaron el primer ciclo, ahora ya estamos en el segundo ciclo, y eso es parte también de acá, ¿cierto? De esta teoría. Y así estamos todos tenemos algo que tenemos que solucionar, ¿ya? Eh, Hay algunos que todavía no se atreven a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Pero ahí estamos. Ahora, esto era la teoría de lo que es este sujeto, ¿cierto? A ver, vamos a tratar de que se vea. Ahí sí. Ahí. De este psicólogo, ¿cierto? Eric Erickson, para que ahí lo vayan recordando y quien quiera, ¿cierto? Hacer una evaluación más profunda, volver a retomarlo por ahí, ¿ya? Pero ahora vamos a pasar a lo que nos muestra Jean Piaget en su respuesta de cómo es que nosotros llegamos a ser hoy día lo que somos, ¿ya? Como ustedes ven ahí, ¿cierto? En aquella imagen, Jean Piaget dice que cada uno de nosotros pasa por 4 etapas, ¿ya? Siendo la primera de ellas, ¿cierto?, la etapa cero, ¿ya?, la inicial, una etapa bastante particular a diferencia de las otras 3 que vamos a revisar. No lo vamos a hacer desde aquí, ¿ya?, porque esto, claro, es prácticamente puro texto y eh, preparé otra diapositiva en donde se ve mucho mejor, así que voy a cambiar la diapositiva. Esperen un poquitito. Dejar de presentar. Y nos vamos de nuevo acá. Eso mismo. Que es exactamente la misma teoría, pero presentada de una forma diferente. Ahí, como ustedes ven, son en una teoría que está puesta acá, ¿cierto?, en 3 etapas, pero en realidad son 4, ¿ya? Hay una etapa eh, primordial, que es la etapa cero, ¿ya? Esa etapa se llama etapa sensoromotora, ¿ya? Y en esa etapa, como ustedes ven ahí, ¿cierto?, que en la etapa 1 dice moral de obligación y heteronomía de los 2 a los 6 años, esta etapa cero es desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. ¿Y qué es lo central en esa primera etapa? En esa primera etapa, todos nosotros, lo que aprendemos es a controlar de manera material nuestro cuerpo, ¿ya? Aprendemos a mover nuestros brazos. Eh, es por eso que ustedes van a ver que hay muchos de los niños, ¿cierto? Hasta los 2 años, que tiran las cosas, que las toman, ¿ya? Que hacen fuerza, que tiran el pelo, que tiran, que se adueñan, ¿cierto? Con sus manos, caminan por todos lados, se mueven, bailan, saltan, y eso es siempre en función de controlar el cuerpo, ¿ya? De darse cuenta que yo soy parte de un cuerpo, que tengo un cuerpo, que domino, ¿cierto?, estas extremidades. En ese periodo, ¿cierto?, desde el nacimiento hasta los 2 años, nosotros comenzamos a darnos cuenta que tenemos un cuerpo. Sobre todo el inicio, sin darnos cuenta, ¿ya?
Porque obviamente para los que han tenido hijos, hijas, ¿cierto? O sobrinos, han visto, ¿cierto? Ese dominio en el cuerpo. ¿Qué es lo primero que aprende a controlar del cuerpo un bebé? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender a controlar el bebé del cuerpo? ¿Me podrían decir ustedes? ¿Qué es lo que primero que aprende a controlar un bebé de su cuerpo? Su cabeza, Exactamente. Muy bien. Lo primero que tiene que aprender a controlar, ¿cierto? Es su cabeza. Ahora, no su cabeza en sí, ¿cierto? Sino el movimiento de su cuello. Y es por eso que nosotros los adultos tenemos que tomar a los bebés, ¿cierto? Por la cabeza, porque ellos no saben controlar todavía, ¿ya? Por lo mismo también después se le, bueno, desde el nacimiento se le ponen los famosos mitones en las manos, porque después de controlar la cabeza, ¿ya? Que es la parte central, viene la otra parte, ¿cierto? De donde está conectado este cuello, donde está conectada la cabeza, que es el tronco. Entonces, debe aprender a equilibrarse, ¿ya? Debe aprender a equilibrar el tronco. Entonces, por lo tanto, tiene que aprender a sentarse, ¿ya? A que el cuerpo no se le vaya para un lado o para otro. Hay un montón de videos, ¿cierto? Hay un montón de experiencias que cada uno de nosotros tiene guardada en su memoria, en donde después de que el bebé, ¿cierto? Controla la cabeza, después tiene que aprender a controlar el tronco. Después de que aprende a controlar el tronco son los brazos. Y después de los brazos son las piernas, ¿cierto? Las extremidades. Y así, hasta los 2 años, ¿ya? Que cuando ya supuestamente cerca de el año de vida aprende a caminar, a desplazarse, ¿ya? Algunos antes de eso gatean, no todos gatean, pero aprende a desplazarse de manera diferente. Después viene el caminar, ¿cierto? De ahí viene ya el correr, el ejercitarse, el patear un balón, el tirar las cosas, ¿ya? Y eso es la etapa cero en lo que es en esta famosa teoría de Jean Piaget. Pero eso no es lo primordial, es la etapa, podríamos decir, básica, ¿cierto? Primordial para todo lo que viene después. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en estas otras 3 etapas viene un desarrollo mucho más complejo, ya que tiene que ver más que nada con las formas de pensar, que están basadas obviamente en esta primera etapa, ¿cierto? De los 2 años. Porque al igual como nos muestra perdón, Eric Erickson, ¿cierto? En su etapa, nosotros no permitimos que hagan o realicen ciertas tareas. Como ustedes ven ahí, ¿cierto? En esta primera etapa, que es la primera etapa moral de obligación heterónoma, ¿ya? Y esta etapa es conocida más como la de las representaciones preoperativas, ¿ya? Son palabras más técnicas, pero lo importante es que ustedes entiendan que esta es la primera etapa. Etapa cero, a controlar el cuerpo. Etapa uno, en donde el niño, la niña, ¿cierto? Estos seres humanos de 2 a 6 años aproximadamente, comienzan a entender ciertas ideas, ¿ya? Captan que hay ciertas normas, que hay ciertas reglas, que hay ciertas formas de ser, en donde ellos obedecen, ¿ya? Heteronomía, ¿ya? Esto está marcado por la heteronomía, porque eh, estas reglas precisamente que ellos comienzan a comprender del mundo, las comienzan a captar desde eh, fuera de ellos, ¿ya? Porque ellos no imponen las reglas, ellos no ponen reglas. Ellos ven que el mundo se rige a través de reglas, ¿ya? Se hace lo que dice el adulto, ¿ya? Porque hay una capacidad intelectual insuficiente, no porque ellos de cierta manera no quieran, sino porque biológicamente sus mentes, sus cerebros todavía no están preparados para captar ideas abstractas y en ese sentido razones abstractas.
Un error muy común que cometemos nosotros los adultos es hablarle a través de ideas abstractas. Por decirle a un chiquillo, por ejemplo, cuando yo estoy sintiendo que no me está respetando, ¿cierto? Supuestamente, yo le digo, no, tú tienes que respetar. Pero un niño de 2 a 6 años no entiende lo que es la idea del respeto, a menos que yo se lo haga de manera bien material y concreta. Si yo le explico, mira, cuando tú hablas, yo te voy a escuchar. Y después cuando yo hable, tú tienes que escuchar. Y así nos vamos a entender. Porque si tú hablas y yo hablo al mismo tiempo, no nos vamos a entender. ¿Ya? Y ahí comienza a configurarse la idea abstracta del respeto, pero siempre con cosas bien concretas, ¿ya? Tú haces algo, yo hago algo. Y en estar haciendo estas acciones, ¿cierto? Van a ir agregando, van a ir captando, van a ir asimilando estas ideas abstractas, como por ejemplo el respeto, ¿ya? Y hablo del respeto porque generalmente la primera fase, las primeras ideas que nosotros tenemos en nuestras mentes tienen que ver con esto de las reglas, de las normas, de las pautas de conducta. Eh, ¿Dónde se materializa más? Por ejemplo, con la comida, ¿ya? Al principio, ¿cierto? Cuando ya después pasa de la alimentación de la madre, ¿cierto? Si es que no hubieron complicaciones por la fórmula y ese tipo de cosas, pasa a lo que son las comidas, a los colados, a la comida sólida, ¿cierto? Va por etapas. Y en estas primeras etapas, generalmente se le permite mucho a los niños comer con la mano, ¿ya? Cosa que después nosotros les vamos inculcando la regla, la norma, ¿ya? Aquí se mezcla un poquito también con lo que, ¿se acuerdan lo que veíamos un poquito con Freud? Con esta del super yo, que son las reglas, las normas, las pautas de conducta. Le enseñamos a los niños a comer con servicio, primero con la cuchara, ¿cierto? Después con el tenedor y por último, ¿cierto? Agregamos lo que es el cuchillo, la utilización del cuchillo. ¿Mm? Primero por cuestiones, hay algunos que lo hacen obviamente solamente por cuestiones de seguridad, pero también tiene que ver con un cuento de habilidades, de tomar, y por eso estaba la etapa cero, ¿cierto? Porque esta es previa para poder realizar estas otras acciones consiguientes, que entiende que si bien hay ciertos momentos en los que yo puedo comer con la mano, ¿ya? Si se me apetece comer con la mano, y eso es parte de nuestra cultura, ¿ya? Y por eso están marcadas también esas figuras, y al principio cuando yo les mostraba las distintas culturas, no todos comemos igual. ¿Ya? Recuerden que hay culturas en las que siendo adultos comen con la mano. Pero la gran mayoría de culturas siempre utiliza servicio. Entonces estas son las primeras reglas que nosotros empezamos a inculcar en los niños de 2 a 6 años. ¿Ya? A transitar por ciertas partes, a relacionarse con ciertos individuos, con ciertas personas, a hablar de cierta forma. Um, Y siempre, siempre, siempre a esta edad, ¿cierto? Siempre en esta primera etapa que es la heteronomía, y por eso se llama heteronomía, nomía, regla, norma, conducta, del hetero, es decir, del otro que es distinto de mí, ¿ya? Heteronomía significa eso, es el otro quien me da la regla, es el otro el que me da la pauta de conducta, es el otro el que me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Con el aseo, ¿cierto? Me dice cuándo me tengo que bañar, cómo me tengo que bañar, qué es lo que me tengo que yo vestir, qué ropa me pongo. Hoy día también jugamos mucho, ¿cierto? Con esto de que también les vamos preguntando a ellos qué es lo que quieren ponerse como ropa. Pero no siempre es así. Al principio somos nosotros quienes le imponemos, ¿cierto? El estilo y la ropa. Pero después pasamos, y de la misma forma que en las teorías anteriores, no es de la noche a la mañana, no es que al cumplir 6 años con 11 meses y 30 días, cuando vaya a cumplir los 7 años, ¿cierto? A la mañana siguiente va a pasar a la etapa 2, no, esto es progresivo, ¿ya? Con el tiempo, puede ser incluso de meses.
Se supone que el promedio en esta segunda etapa, ¿cierto? Que es la etapa número 2 de la moral entre la solidaridad entre iguales, entre los 7 a los 11 años, conocido más como las operaciones concretas, eh, se comienza vislumbrar una transformación en la forma de pensar. Por eso se llama la moral entre la solidaridad entre iguales. Acá comienza a perder un poquito, ¿cierto? El valor de la palabra del adulto. Si lo mezclásemos, ¿cierto? Con un poquito lo que veíamos anterior, en la teoría anterior, con esta del 30-70, ¿cierto? De la incidencia que tenemos los adultos en lo que viven los propios jóvenes, en este caso en estos niños de los 7 a los 11 años, ellos comienzan a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Por eso son operaciones concretas también. A ellos les preocupa y les comienza a interesar más lo que conviven entre sus propios pares. Coincide, ¿cierto?, nuestro sistema educativo con el ingreso de manera obligatoria, ¿cierto?, en estos primeros años de vida, primero básico, ¿cierto? Bueno, kinder que viene con lo anterior, pero primero básico, segundo básico, aquí ya comienzan a convivir en el sistema educativo como tal, ¿cierto? La cantidad de horas que viven con sus propios padres también ayuda a que esto también se vaya manifestando de manera mucho más concreta, ya de manera mucho más amplia. Y es por eso mismo que aquí se comienzan a gestar los juegos de reglas colectivos, en donde son ellos los que comienzan a establecer sus propias reglas, ¿ya? Acá por lo mismo, como ya se interesan más por lo que piensan y hacen entre sus propios pares, independientes del género, ¿ya? Eh, es la honestidad entre ellos, la igualdad entre ellos, el concepto de justicia, ¿cierto? En este sentido, que tiene su segundo nivel, ¿ya? Y aquí es donde nos quedamos pegados la gran mayoría. Lo mismo con este cuento de la solidaridad, ¿ya? Estas ideas comienzan a tener un poquito más de fuerza, pero están en una etapa media, ¿ya? No son los conceptos tratados o entendidos de una forma más evolucionada como debería ser entendida en la adultez, ¿ya? Solamente para mostrar un ejemplo en este sentido. Eh, en la primera etapa, ¿cierto? La que conversábamos anteriormente de los 2 a los 6 años, ¿cierto? En esta etapa de la heteronomía, eh, por ejemplo, el concepto de justicia se entenderá como si yo hago algo bien, ¿cierto? Porque me dicen lo que yo tengo que hacer, voy a recibir un premio, o si hago algo mal, voy a recibir un castigo, ¿ya? En este caso, influye mucho, ¿cierto? El premio o el castigo, ¿cierto? La recompensa o el hecho de que yo le voy a quitar algo también, ¿no? Dependiendo de cómo yo lo haga. Y lo justo va a ser en ese sentido. Lo justo para el niño de 2 a 6 años es que si yo hago algo bien, un premio. Y si hago algo mal, me van a castigar, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa del concepto de justicia. Eso va a entender el niño como algo justo. En esta segunda etapa, ¿ya? La justicia va a ser entendida como todos recibimos lo mismo. Y es por eso que, por ejemplo, acá van a salir estos típicos comentarios de, ay, si él recibió esto, yo también debería recibir algo igual o de mismo valor, independiente de lo que se esté discutiendo, porque yo también hice y logré el objetivo, ¿cierto? Logré la meta si hice esa tarea, o no, ¿ya? Y por lo tanto también debería recibir el mismo castigo en sus mentes, lo piensan, obviamente no lo dicen de manera verbal, pero sí en su mente piensan que deberían recibir un castigo o algo que de cierta manera justifique de recibir lo mismo que el otro también realizó. Si yo hice las mismas acciones, me recibo exactamente la misma, ¿ya? Entonces, para todos es igual, ¿ya? Acá el concepto de justicia es que para todos es exactamente lo mismo. Y aquí no se hacen diferencias de estratos sociales, de género, de ningún tipo, ¿ya? Sino que para todos es igual,
¿ya? Y eso se entiende el concepto de justicia. Cosa que en la siguiente etapa vamos a ver que es diferente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, acá van a haber acuerdos, ya van a haber convenciones, pero sobre todo en lo que tiene que ver en sus pares, ya en sus grupos de amigos. Y es por eso que los grupos de amigos aquí van a ser muy relevantes. ¿Ya? Y por lo mismo también entre ellos mismos las reglas se van a aplicar con mucha rigidez. ¿Ya? Puede que algunos de nosotros, yo no sé si alguna de ustedes podrá dar un ejemplo en ese sentido, porque yo no lo experimenté, yo lo voy a hablar desde mi experiencia como hombre, por ejemplo, por el género. Típica regla de hombres de esta etapa es el último gol gana todo. Para los que nos encantaba jugar cierto la pelota y no queríamos terminar, pero sabíamos que teníamos que en algún minuto terminar, el último gol gana todo. Y todos estábamos de acuerdo, independiente de que, por ejemplo, yo no era el dueño de la pelota y era él, por ejemplo, el que lo decía, lo hacía. ¿Ya? Y sabíamos que estuviésemos de acuerdo, no teníamos que respetar la regla, porque éramos entre nosotros, ¿cierto? De aquí nacen ciertos mandatos de los grupos, ¿ya? Se cumple o no se cumple, porque en realidad era eso lo importante. ¿Mm? Am, y por eso, por ejemplo, como dice por ahí al final, ¿cierto? La justicia se entiende de un modo formalista e igualitario. Para todos es igual, ¿ya? Independiente de las características que tengamos cada uno de ellos. Era el dueño del balón y si el dueño del balón tenía que irse y decía ya, un equipo podría haber estado perdiendo por 20 goles a 0, pero si al dueño decía ya, el último gol gana todo, ya lamentablemente era el último gol. Y esa era la regla, ¿ya? Y aunque el otro equipo hiciera el gol, eran los ganadores. Pero eso se ponían de acuerdo en ese sentido. Y eso es lo que caracteriza, ¿cierto?, a esta segunda etapa. La moral comienza, ¿cierto?, a gestarse en este sentido, ¿ya? En la valoración que tenemos entre los pares. En la primera, la moral tiene que ver con que es un otro quien me dice lo que yo tengo que hacer. Y por lo tanto la responsabilidad recae en ese adulto, ¿ya? En lo que me dice ese otro. En esta otra etapa, somos nosotros los responsables porque nosotros nos ponemos de acuerdo y por eso también algunos que se tapan, ¿ya? Ahí cuando de manera negativa, ¿cierto? Los grupos se mandan ciertos condoros. eh, es porque el grupo es el importante, es porque entre nosotros los pares, ¿ya? Y de ahí en donde se pueden gestar ciertas dicotomías con respecto a estos valores, ¿ya? Pero después va a llegar una tercera etapa y de aquí esta tercera etapa es la que supuestamente todos deberíamos llegar, ¿ya? Ahora, eso no siempre ocurre. ¿M? Se supone que comienza desde los 12 años en adelante. ¿M? Algunos pueden que lo alcancen antes y van a haber algunos que teniendo 30, 40 años no lo van a lograr todavía. ¿M? ¿Por qué? Porque a diferencia, esta se contrapone de manera bien explícita la primera etapa, porque en la primera etapa hablábamos de la heteronomía, ¿cierto? En donde era el otro el que me decía lo que yo tengo que hacer. En cambio acá, en las operaciones formales de los 12 años en adelante, se forma lo que es la autonomía. Y eso es lo que significa autonomía. Nomía, regla, norma, auto, uno mismo. ¿Ya? Es uno mismo el que se impone la regla y la norma. ¿Ya? Y es en eso en lo que fallamos muchos adultos que todavía supuestamente deberíamos tener acá esta autonomía, pero no todos las manifestamos. ¿Ya? Hay personas que siguen manifestando dependencias, ¿ya?, con otros. ¿M? Se supone que de aquí debiesen hacer realmente lo que es el altruismo y la solidaridad. Entender la solidaridad como algo que se vive eh, de manera, eh, esta parte que tiene la definición de la solidaridad es hacer algo, ¿cierto?, en función del beneficio de otro sin que nadie más lo sepa, ¿ya? Porque, porque cuando yo hago algo en función de lo que los demás sepan lo que se está haciendo, eso no es solidaridad, ¿ya? Eso es buscar reconocimiento. La solidaridad en su definición, ¿ya?, que es ayudar a otro sin
esperar algo a cambio, se hace en eso. Se hace en privado, se hace piolita. ¿Por qué? Porque cuando yo lo publico, cuando yo manifiesto ser solidario, ¿ya? Lo que yo estoy buscando es reconocimiento. Y hoy día más que nunca se busca reconocimiento. No por una cuestión quizás desde el egoísmo, sino también porque nuestro sistema de vida nos lleva a querer tener un reconocimiento. Porque no podemos negar, por ejemplo, el florecimiento de las redes sociales es precisamente ese. Ya las redes sociales no es algo en función de guardar un recuerdo, ¿ya? No es en función solo de establecer un vínculo con un otro, porque dicho sea de paso, la información que está en la red, o mejor dicho, en las redes sociales, no es la información completa, ¿ya? Es solamente una parte de la información que nosotros subimos, ¿cierto?, de la realidad, ¿ya? Y por lo tanto, como red social, ¿ya?, lo que se busca en la red social es el reconocimiento del resto. Por eso, eh, para los que somos comenzamos a utilizar, ¿cierto?, las primeras redes sociales como Messenger, ¿cierto?, que era comunicarnos con gente eh, de otros lados. Después venía lo que, si no me equivoco, el famoso Fotolog, que era subir las fotografías para que los demás vieran, ¿cierto?, quién yo era, o cómo yo me mostraba al resto, que hoy día sigue estando, ¿cierto? Hoy día seguimos subiendo imágenes, pero esas imágenes que nosotros subimos son solamente una parte de la realidad, ¿ya? No es la realidad completa, y eso es para que los demás reconozcan, ¿ya?, lo que yo estoy realizando, para que vean, ¿cierto?, las relaciones que yo tengo con las personas con quienes yo ahí estoy mostrando. Y todos somos partícipes de eso, ¿ya? Y nos alegramos, ¿cierto?, para los que participamos de la red social, nos alegramos, ¿cierto?, cuando lo usamos de manera positiva, pero no siempre se utiliza de manera positiva, ¿ya? Recuerden que nuestras acciones no están fundamentadas solamente desde lo positivo, también hay cosas negativas, ¿ya?, en esto. Y en este sentido, ¿cierto?, la solidaridad acá debiese cumplir su mayor función. En la primera parte, ¿cierto?, que tiene que ver, o mejor dicho, en la etapa anterior, yo voy a ser solidario en función de reconocimiento del grupo, ¿ya? Yo voy a compartir en función del grupo, ¿ya? Porque esto me va a traer un beneficio para mí. ¿M? Por ejemplo, yo voy a compartir el balón, ¿no?, para los que, ¿cierto? En mi caso, porque yo soy hombre y jugábamos a la pelota, yo voy a compartir el balón para socializar con un grupo, ¿cierto? Y jugar un partido y entretenerme con este grupo. ¿M? Pero acá, en esta tercera etapa, no solamente voy a compartir el balón, sino que voy a generar que el otro tenga un balón, ¿ya?, para que pueda utilizarlo con quienes quiera, con quienes lo estime conveniente, no para beneficio mío, porque incluso yo le voy a regalar eso, yo le voy a facilitar eso, no para que lo utilice conmigo. Si lo utiliza conmigo, bacán, ¿ya? Pero si no, es para que lo utilice esa persona a quien yo se lo estoy facilitando, ¿cierto?, a quien yo se lo estoy regalando, para que esa persona vea el momento apropiado, adecuado, con las personas que estime conveniente para utilizarlo. ¿M? Y ahí es donde se configura la verdadera solidaridad, ¿ya? No tiene que ver con un beneficio mío, sino con el otro, ¿ya? Porque yo no estoy buscando reconocimiento. De ahí viene el altruismo, ¿cierto? De ahí viene la compasión. Yo ayudo al otro, ¿cierto? El interés es genuino por el otro, no es por mí, no es para hacerme sentirme bien a mí, ¿ya? Y es por eso que muchas personas no logramos, ¿ya?, y esto lo trabajamos todos los días, ¿ya?, de manera completa en esta etapa. No todos lo logramos de manera completa en esta etapa, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo puedo hablar, yo todavía estoy trabajando en ese sentido para que sea realmente altruismo, ¿ya? Eh, en donde yo considere las necesidades, ¿cierto?, y las situaciones de cada uno. Todavía me falta ver ciertas consideraciones de cada uno,
¿Mm? Am, si bien hay una cierta autonomía que yo tengo, pero eso no se da en todos los ámbitos de mi vida. ¿Ya? Recuerden que cuando veíamos el concepto de la personalidad existían diferentes ámbitos, ¿cierto? Estaba el ético, el psicológico, el espiritual, ¿ya? El, el trascendental y otros más. ¿Ya? Por si ustedes lo notaron por ahí, que estaba en las diapositivas anteriores. Y eso, y esa autonomía que dice ahí, ¿cierto? Que está en esta tercera etapa, nosotros lo vamos logrando de manera progresiva, ¿ya? A lo largo de la vida. Comienza, y por eso dice ahí entre paréntesis, ¿cierto? Abajo de donde dice moral, equidad, autonomía. A partir de los 12 años. No significa que de aquí ya uno lo adquiere completamente, ¿no? Eso va en el camino. Hay algunos que nos demoramos más, otros que nos demoramos menos, ¿ya? Aquí creamos nuestro propio código de conducta, muy idealista por lo general, ¿ya? Porque nosotros creemos que estamos siendo idealistas, creemos que estamos siendo autónomos, pero en realidad muchas veces cuando no hacemos un examen, ¿cierto? Acabado, profundo, crítico de nosotros mismos, creemos que estamos haciendo ciertas cosas. Am, por ejemplo, para quienes han visto, a ver, la película, hay una película animada que se llama Zootopia, ¿ya? Y la protagonista, que es la conejita, ¿cierto? Que supuestamente es la que vive eh, mm, eh, fuera de... Bueno, para quienes no lo han visto, ahí van a tener un tips, ¿cierto? Del personaje. Supuestamente este personaje se va a vivir a la gran ciudad, ¿cierto? Porque ya las razas que son las inofensivas y las que pues, supuestamente son los depredadores viven en armonía, en paz. Eh, Supuestamente esta conejita em, no es, no tiene prejuicios, ¿ya? Porque ella no es depredadora, pero supuestamente vive bajo el alero de un mundo en el que ella no puede ser policía, porque ser policía pertenece es un oficio que lo deberían hacer solamente los depredadores, ¿ya? No un ser, cierto animal que supuestamente no tiene las características y supuestamente ella lucha contra eso porque ella está siendo víctima de esa visión, pero ella a la vez también está siendo prejuiciosa, ¿ya? Porque ella también anda con un aparatito, ya su familia le da ciertos consejos de tener ciertos cuidados con cierto tipo de seres animales, por ejemplo el zorro, ¿ya? Y él anda con un spray, ¿cierto? Para por si acaso si es que llega a encontrarse con un zorro. Entonces, esa es una dicotomía que se da también en nosotros, que lo vamos solucionando, así como lo hace también el personaje en la película, de manera progresiva, ¿ya? Eh, y eso lo vamos a hacer en la medida en que nosotros hacemos un examen profundo de nosotros mismos. Cuando nosotros asumimos el control de nuestra propia conducta y no siempre asumimos el control de nuestra propia conducta, ¿ya? Yo les mencionaba la película Elementos, ¿cierto? Cuando eh, esta joven que es de fuego siente la ira, ya siente la emoción o en nuestras ocasiones, ¿cierto? Sentimos el miedo, la tristeza. No es que nosotros nos ponemos a pensar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento iracundo? ¿Por qué estoy sintiendo esta sensación, esta rabia? Generalmente no hacemos esas preguntas, ¿ya? La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ¿cierto? Cuando todavía no está listo en esta etapa, ¿ya? Cuando todavía les falta asumir el control de su propia conducta, simplemente expresan la emoción, expresan la ira, expresan la rabia, ¿ya? Expresan la tristeza, que no está mal expresarla, y de hecho debiésemos hacerla, pero el cuento es preguntarnos, ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿Por qué estoy sintiendo ira? ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Ya? Y recuerden, esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen estos sujetos, ¿cierto? Lo dice Jean Piaget, lo dicen otros psicólogos. Hoy día hay un montón de profesionales, ¿cierto? Que hablan respecto de esto.
Y ahí, cuando nosotros comenzamos a hacernos, cuando nosotros comenzamos a hacernos estas preguntas, cuando nosotros comenzamos a observar precisamente estas emociones, el por qué se están manifestando, porque yo las estoy expresando, recién ahí comenzamos el camino de asumir el control de nuestra propia conducta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ira es parte de nosotros. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a eliminar la ira. La tristeza es parte de nosotros, no la podemos eliminar, ¿ya? Es parte de nuestro código biológico, ¿ya? La expresión va a estar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Y por lo mismo, eso nos va a llevar, ¿cierto?, a ser altruista, a considerar la necesidad de las demás, porque también nosotros estamos considerando las propias, y en ese sentido sabemos que no estamos en una sociedad, y por lo tanto, así como en la etapa anterior, ¿cierto?, nos preocupaba, ¿cierto?, el hecho de el reconocimiento de los demás con quienes nosotros compartimos, en esta etapa, ¿cierto?, de los 12 años en adelante, entendemos que esa preocupación, esa importancia que le dábamos, ¿cierto? A lo que decían los otros, los demás, la visión que tienen los demás, incluso hasta nosotros mismos, lo veíamos en la pregunta, ¿cierto? De la autoestima, cuando estuvimos revisando la clase pasada, eh, va a hacer que nosotros hagamos, ¿cierto? O realicemos o tengamos siempre presente el respeto a las normas colectivas, pero de manera personal, ¿ya? Los llevamos a nuestra propia vida, ¿ya? Lo tratamos de manifestar desde ahí. Eh, y aquí es donde se comienza ya a manifestar una moral autónoma. Cuando estas características se comienzan a manifestar, cuando yo comienzo, ¿cierto?, a hacer conciencia de mi propia conducta, cuando me hago las preguntas si son necesarias o no, cuando precisamente comienzo, ¿cierto?, a entender que la justicia, por ejemplo, veíamos que en la etapa anterior era para todos igual, acá el concepto de justicia, para que vea la relación con el altruismo, la compasión y todo lo demás, es que cada quien debe recibir lo que merece, ¿ya? Y por lo tanto, la justicia ya no es igual para todos, ¿ya? Lo justo para todos es que cada quien debe recibir lo que merece. Y es por eso que para muchos de nosotros entendemos que la justicia en este sentido a veces puede faltar o no, porque nosotros, si bien el concepto de justicia es un ideal, ¿cierto? Porque es un concepto, es una definición, también la materializamos y esa materialización no siempre lleva o está relacionada con lo que debería ser, ¿ya? Y ahí precisamente viene esta otra parte, darnos cuenta que nosotros distinguimos, sobre todo en esta última etapa, el quiero, el puedo y el debo, ¿ya? Que son tres cosas completamente distintas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas, ¿ya? Incluso cosas que están prohibidas, pero ¿puedo hacerlas? Por supuesto que sí. Ahora, ¿quiero hacerlas? Eso es otra cosa completamente distinta. Entre el poder y el querer, eh, es lo que les pasa a muchos chiquillos que teniendo 15, 16 en cuarto medio, confunden, ¿cierto? El quiero, o mejor dicho, no quiero estudiar, no quiero hacerme cargo de ciertas cosas. Pero el problema es que esa dicotomía, esa relación entre el no quiero con lo que yo debo hacer, ¿ya?, con lo que yo necesito hacer, no corresponde muchas veces con lo que yo quiero o no quiero, ¿ya? Yo muchas veces en la mañana, como adulto, tengo claro que a mí me cuesta despertarme en la mañana, ¿cierto? Y comenzar a hacer mis actividades diarias. No quiero, no tengo ninguna gana, pero yo tengo clarísimo que lo que debo hacer, lo que es justo, es que precisamente yo tengo que hacerlo, aunque no quiera. No tengo ninguna gana, pero yo tengo que hacerlo. Entonces yo sé distinguir, ¿cierto? Yo sé plantear esa diferencia entre puedo, quiero y debo. Y esto es lo que de cierta manera también va a ir configurando, ¿cierto?, nuestra vida adulta, que comienza en esta tercera etapa desde los 12 años, ¿ya? ¿Y por qué desde los 12 años? Porque desde los 12 años, de manera biológica y material, termina de formarse la corteza prefrontal, ¿ya? Esta parte delantera del cerebro que me permite a mí desarrollar la reflexión, que me permite a mí desarrollar el razonamiento,
que me permite a mí cuestionarme, ¿ya? Antes de los 12 años no está ese cuestionamiento de la forma en la que lo hacemos ahora. Si ustedes se ponen a pensar hacia atrás, ninguno de nosotros piensa de la misma forma que tuvo, de hecho, a los 20, a los 10, a los 5. Son formas muy, muy, muy distintas que tuvimos de pensar, ¿m? A las que tenemos ahora, ¿ya? Y eso ha sido un cambio progresivo, lento, ¿cierto? Pausado entre etapa y etapa. ¿M? Las cosas que no nos gustaban antes, ahora sí nos gustan, y viceversa, las que eh, nos gustaban antes, puede que ahora no nos gusten. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en cuentos de alimentos, y a mí no me gustaban las legumbres, y ahora es una exquisitez para mí las legumbres. En cuentos de comida, por ejemplo. Porque las formas de pensar que yo tenía antes no son las mismas que tengo ahora. ¿Mm? Y eso como bien a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, ¿ya? Entonces acá Piaget nos va mostrando, ¿cierto? Esta evolución que vamos teniendo como personas, y eso va dependiendo del contexto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la primera etapa, ¿cierto? En donde es el otro el que me dice lo que yo tengo que hacer, no es lo mismo, ¿cierto? El trato que tenemos los adultos con los pequeños, independiente de quiénes sean estos. El contexto va a marcar muchísimo eso, ¿ya? Si los adultos les dicen cosas, ¿ya? A los niños, va a depender de qué es lo que le digan, cómo se lo digan, ¿ya? Y no solamente eso, ¿ya? Sino lo más importante en este sentido es lo que demuestran sus propias acciones, ¿ya? Acá está la típica acción, ¿cierto? De los niños cuando comienzan a entender, por ejemplo, el concepto de la mentira, ¿ya? El del engaño. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que somos nosotros mismos los adultos los responsables. Cuando, por ejemplo, le dicen, eh, llega una persona, ¿cierto? A visitar la casa, y sale el niño a responder o la niña a responder y le dice, no, dile que no estoy. Eso significa para el niño, el joven, que yo estoy mintiendo, ¿ya? No se le estoy diciendo de manera directa, pero mi acción es dile que no estoy estando yo ahí. Es una mentira. Le estoy enseñando yo a mentir. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Eh, y llega a esta dicotomía después, ¿cierto? Que se evoluciona porque ya esa enseñanza yo le enseño, valga la redundancia, como adulto al niño, después la comienza a aplicar entre sus pares. Y después en la moral de autonomía, cuando ya establece precisamente sus propias reglas, su propio código de conducta, eso o tiene dos soluciones, ¿cierto? Tomando un poquito lo anterior de Erickson. De manera exitosa, o lo arreglamos, ¿cierto? Y lo corregimos, el cuento de la honestidad, o se enquista, ¿cierto? Se perpetúa precisamente esa forma de ser en el sujeto en la vida adulta, ¿ya? En donde a mí me enseñaron que yo tenía que ser así, yo tenía que mentir. Entonces, por lo tanto, en ciertas ocasiones no estoy. Y así, con lo positivo y con lo negativo, vamos viendo esa evolución, ¿ya? Y por eso también es importante el rol. Y si ustedes se fijan, al igual que en las teorías anteriores, es muy importante los roles de los adultos, los roles del contexto, los roles del mismo sistema, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, del sistema educativo, porque la gran mayoría, hasta los 12 años, de hecho hasta los 18, nosotros estamos dentro del sistema educativo, de manera obligatoria, ¿cierto?, desde los 6 a los 18 años más o menos, ¿ya? Que desde primero básico, bueno, desde kinder hasta cuarto medio. Entonces, ahí comienzan a gestarse todas estas cosas. Por eso no da lo mismo a los colegios a los que van, por eso no da lo mismo tampoco a los lugares en los cuales nosotros convivimos, con quienes compartimos,
Um, no porque estemos en desacuerdo o no, sino porque eso va configurando nuestras propias personalidades. Nuestra forma de pensar distan, ¿cierto? Con estas características. ¿Ya? Y bueno, eso sería como a grandes rasgos toda esta teoría de Jean Piaget. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero, algo que alguien quiera aportar como precisamente eh, apoyando en estas teorías, experiencias personales, o que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque también puede ser. Por algo, por ejemplo, ¿ya? Existen estas teorías tan diferentes entre unas y otras. Si bien hay similitudes, es porque, por ejemplo, Jean Piaget no estaba de acuerdo con lo que nos decía Erik Erikson. ¿Ya? Y a su vez, Erik Erikson y Jean Piaget no están de acuerdo con lo que nos mostraba Freud. ¿Ya? Y por eso que ustedes pueden estar o no estar de acuerdo con lo que nos muestran acá estos sujetos. Y estas no son las únicas teorías que hay muchas otras más.